Globovisión, Roberto Enríquez del partido COPEI. Señor Enríquez, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Un honor estar aquí con ustedes, con todo el equipo. Son varios los temas que queremos consultar con usted, lo del diálogo, solicitudes que están haciendo al Vaticano, pero antes, a raíz de esta invitación se ha generado a través de redes sociales una gran cantidad de solicitudes de personas que dicen ser militantes del partido COPEI, señalándolo a usted de usurpar funciones como presidente de COPEI. Dicen que usted no es representante de COPEI, que no es presidente de COPEI, según una decisión del máximo tribunal de la República. Dicen que el presidente de COPEI es el señor Pedro Urrieta. ¿Podría aclararnos, por favor, antes de pasar con otros temas, esta situación? No, yo creo que es un tema que el país ha visto. La verdad es que a mí me da mucha pena, pena ajena, la verdad, las personas que escriben esas cosas en medio de la situación que está atravesando Venezuela. Como bien lo dicen, el TCJ no ha tomado una, ha tomado 7 decisiones contra COPEI, y toda esta persecución sistemática del Estado venezolano viene desde que firmamos el documento de la transición democrática. Todas las sedes de COPEI en Caracas invadidas, un proceso penal abierto hacia mi persona, 7 decisiones judiciales, especialmente de la Sala Constitucional, en donde no solamente designa una junta, sino prácticamente altera todo el orden de representación democrática de nuestro partido, de manera tal que yo lo que te puedo decir es que COPEI es un rehén más. Lo que sucede es que para nosotros ahorita hay rehenes mucho más importantes y nuestra lucha es por ellos en este momento. El pueblo venezolano sufriente, los pobres, los perseguidos, los presos políticos, los exiliados, de manera tal que ante la opinión pública está claro quién es el liderazgo de COPEI, quién lo representa, y yo creo que es un tema absolutamente baladí, y te confieso que me da pena ajena que se le dé, como dice el refrán, morcilla al diablo, cuando tenemos en Venezuela tantas prioridades que atender. En todo caso, como aquí en Globovisión nos vemos todos, nosotros vamos a hacer una invitación pública al señor Pedro Urrieta para que en los próximos días nos acompañe acá en la mesa de Primera Página por Globovisión, a Pedro Urrieta, presidente del partido COPEI según sentencia del máximo tribunal de la República. Dicho esto, sí me gustaría su apreciación respecto de esta solicitud que realizaron ayer al Vaticano. Han dicho ustedes que si no se logran acuerdos reales, tangibles en las próximas horas, piden que el Vaticano se levante de la mesa de diálogo que está sirviendo de mediador entre gobierno y oposición. Mira, nosotros el día de ayer, después de la expectativa que tuvimos todos los venezolanos de que este fin de semana se iniciaba la liberación de los presos políticos, estamos convencidos de que, si bien es cierto que no podemos, ni es nuestra pretensión, darle instrucciones al Papa Francisco, sí tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerle solicitudes de manera formal. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Le hemos solicitado ayer al Papa Francisco que si en las próximas 48 horas, es decir, para mañana, no se concreta la libertad de los presos políticos, él retira a su mediador de la mesa del diálogo, pero no se retire de Venezuela, no nos abandone, muy por el contrario, sino que pase a ejercer su liderazgo moral, su autoridad universal, como lo ha hecho, por cierto, que haga con el pueblo venezolano y con los presos políticos y desterrados de Venezuela, lo mismo que ha hecho con los inmigrantes, con los refugiados, con los perseguidos por causa de fe, por razones políticas en el Medio Oriente. Pues queremos que el liderazgo del Papa, si no se logra la libertad de los presos políticos en Venezuela, ese liderazgo moral, actúe ya, no a través de enviados, sino directamente para lograr la libertad de los presos y para lograr la redención de los pobres en Venezuela. Esta posición ha sido concertada con la Conferencia Episcopal de Venezuela. Le hago esa pregunta porque ayer hubo unas declaraciones en exclusiva para Globovisión desde Roma de Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de nuestro país, y lo reseña hoy toda la prensa nacional, bueno, casi toda la prensa nacional. El diario 2001 lo tituló de la siguiente forma: la Iglesia criolla no ve queso en tostada del diálogo. Es lo que reseña el diario 2001 sobre esta declaración de Monseñor Diego Padrón. El diario El Nacional lo titula de la siguiente forma: la Iglesia no está contenta con el diálogo, piden al gobierno cumplir con lo prometido, es decir, la liberación de los denominados presos políticos, así lo destaca el diario El Nacional. ¿Esto fue acordado con la Conferencia Episcopal Venezolana? No, yo creo que estamos en sintonía con el sentimiento del pueblo venezolano,
Pero déjame decirte, estamos en sintonía con la doctrina del Papa Francisco en su apostolado, que es muy clara en cuanto a que sin libertad no hay dignidad para el ser humano, que es muy clara en cuanto a su tesis de la unidad sobre el conflicto, que es muy clara la doctrina del Papa Francisco en cuanto a la paz social, que la paz social no es solo la ausencia de violencia, no. La paz social tampoco puede darse mediante la imposición de un sector por encima del otro, de manera tal que lo que estamos es recogiendo. Yo creo que lo que recoge Monseñor Padrón, pero lo que recoge también el cardenal Porras, el cardenal Urosa, la iglesia venezolana, y lo que ayer hicimos nosotros desde el Partido Social Cristiano COPEI, no es otra cosa que encender las alarmas ante un proceso que apunta a repetir la emboscada que le hizo el gobierno al pueblo venezolano en el 2014 con el proceso del diálogo del 2014, que afortunadamente tuvo una respuesta muy clara de la unidad democrática y logró, fíjate tú, con la presión de calle por un lado y con aquella jornada de diálogo en televisión donde le pudimos decir al gobierno lo que el país sentía. Ahí me tocó a mí estar muy cerca de esa jornada acompañando a Ramón Guillermo Aveledo. Al año siguiente tuvimos un éxito electoral extraordinario como es la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. De manera tal, Gabo, que yo creo que aquí nuestra tarea no es invitar a la desesperanza, sino es invitar al espíritu de lucha, a la esperanza, a la movilización, a la contraofensiva constitucional y democrática y a no dormirnos en las laureles. Y eso pasa por un gran esfuerzo de mancomunar voluntades entre todos los sectores del país. Usted habla, señor Enríquez, de una llamada emboscada, ¿no? Hay sectores de oposición que han criticado fuertemente a la Mesa de la Unidad Democrática por lo que algunos denominan le dieron oxígeno al gobierno del presidente Nicolás Maduro sentándose en esta mesa de diálogo sin condiciones claras. Es lo que han dicho, por ejemplo, algunos partidos de oposición. Hubo un texto, vamos a ver si lo podemos tener en pantalla, un artículo que publica Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. El artículo se titula ¿Quiénes son los que de verdad le están dando oxígeno al presidente Nicolás Maduro? Este es, ya lo tienen en pantalla, el artículo que ha publicado el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Me llama la atención dos párrafos y voy a leerlos rápidamente, que están más adelante en el acuerdo. La verdad verdadera es que en la Constitución Nacional no existe la figura del juicio político o impeachment como el que sacó del poder a Richard Nixon en Estados Unidos y a Dilma Rousseff en Brasil, sino la posibilidad de investigar, debatir y determinar en el Parlamento la responsabilidad política del presidente en la crisis, tras lo cual le tocaría actuar a los órganos del llamado poder moral. Esta es una respuesta clara a sectores que decían se estaba adelantando un juicio político y el diálogo lo congeló. Reconoce Jesús Chugo Torrealba que la Constitución venezolana no habla de juicio político que implique destitución del presidente Maduro. Pero sí habla la Constitución de la declaratoria de abandono del cargo en base al artículo 233 de la Constitución. De manera tal que hay varios elementos que tiene la Constitución muy clara y esto me permite a mí aprovechar la oportunidad para decir primero dos cosas. Una cosa es hacer críticas preocupadas, constructivas, y otra cosa es la descalificación. Yo creo que descalificar a un compañero de lucha porque tenga una visión diferente es un gran error. Y creo que lo que hace Chugo, a fin de cuentas, a quien quiero y respeto muchísimo, porque sé de sus esfuerzos de amplitud, es un desahogo, y así yo lo entiendo. Pero fíjate tú, yo creo que en este momento es oportuno que la Asamblea Nacional, y lo digo con el mayor respeto, retome el procedimiento de declaración de abandono del cargo del presidente de la República, porque te explico una cosa, no es ni el juicio político anglosajón, tampoco es el antejuicio de mérito que establece la Constitución en el 266, en el cual sí concurren otros poderes públicos. Fíjate tú la novedad de la Constitución del 99, que establece una figura autónoma de la propia Asamblea Nacional, que es la declaración del abandono del cargo. Claro, pero esa figura de abandono del cargo entran también en juego otros poderes del Estado venezolano. No, de ninguna manera.
En donde entran en juego otros poderes es en el 266, que es en el antejuicio de mérito. La figura del abandono del cargo está establecida en el 233, que declara que le compete solo a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué se da? Bueno, si el presidente no cumple con el 236, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución, ahí hay un extremo. Te pregunto, si haber aprobado nada más y nada menos el presupuesto nacional, al margen de la Asamblea Nacional, del Parlamento, ¿es o no es una violación a la Constitución? Nada más y nada menos, hoy en día la economía venezolana que la ordena el presupuesto es absolutamente basada en un presupuesto inconstitucional. De manera tal que nosotros creemos que el abandono del cargo sí existe, ciertamente el juicio político anglosajón no, pero nosotros debemos retomar el abandono del cargo y, por cierto, si se quiere levantar de la mesa al gobierno, que se levante él. Pero la Asamblea Nacional, nosotros creemos que debe retomar el abandono del cargo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso me gustaría saber si esta figura tiene consenso a lo interno de la Mesa de la Unidad, retomar esta discusión en el Parlamento y qué aplicabilidad tendría realmente en términos prácticos de la ejecución política en Venezuela. Al regreso venimos con mucho más de Primera Página. Roberto Enríquez del partido COPEI sigue con nosotros.